Ministerio Casa de Restauración y de Salvación, y mi nombre es el pastor Juan José Cisneros. Por la gracia de Dios estamos aquí trabajando en esta obra y siempre es un privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, siempre esperando que el mensaje de Dios sea de edificación para su vida. Amén. Y así le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18. Lo tenemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Hay alguna corrección y pido una disculpa por eso. Y dice lo siguiente, Tesalonicenses, palabras del apóstol Pablo, y dice: por lo tanto, decimos esto en palabras del Señor. Por lo tanto, decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así siempre estar con el Señor. Por tanto, hermanos, alentados los unos con estas palabras. Puede tomar su lugar. Y el tema que traigo para esta tarde es Maranata. Gloria a Dios. Y la palabra Maranata quiere decir el Señor viene, Cristo viene. Y una de las cosas de las personas que mucho habló acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfatizó una y otra vez en sus cartas acerca de la venida de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta, hermanos, que son entre muchos mensajes que la Biblia tiene, los mensajes más importantes y que muchas veces menos se predican, menos se oyen, son los mensajes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que más la iglesia necesita oír, los mensajes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está el mensaje acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, de los padecimientos de Jesucristo por la iglesia. Pero también está el mensaje del arrebatamiento de Jesucristo, que Cristo una vez va a venir por la iglesia. Pero en sí, lo que nunca he oído, más bien dicho, muy pocas veces he oído en estos tiempos, es predicar acerca del infierno. Se predican muchos tipos de mensajes, pero que no tienen nada que ver con el mensaje central y el mensaje principal de la Biblia, como el mensaje del arrebatamiento de Cristo por la iglesia. Si usted mira los tiempos que nosotros estamos viviendo, la Biblia dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y en ese amor de enfriamiento, la gente, en vez de querer buscar de Dios, en vez de querer buscar las iglesias, van a querer alejarse de Dios. Pero a causa de la maldad. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este podrá ser salvo.
Esta carrera de la fe, hermanos, no es como la empecemos, es como la vamos a terminar. Eso es lo más importante, cómo vamos a terminar la carrera de la fe. Y el apóstol Pablo nos enseña en una de sus cartas, cuando él está a punto de ser sacrificado, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Como cristianos que somos, tenemos diariamente y constantemente tener que pelear la batalla de la fe. El cristianismo no es fácil. Ser cristiano no es fácil, oiga bien. Tener el título de cristiano es muy fácil, sí. Mucha gente tiene el título de cristiano, pero ser un verdadero cristiano, ese es lo difícil. Ser un verdadero cristiano, eso es lo difícil en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Y quizás usted en este momento se encuentre en esa batalla. Quizás su vida se encuentre en medio de una batalla a causa de su enfermedad, a causa de su aflicción, de la lucha, de la tribulación que usted está pasando. Pero no le sorprenda. Es necesario, dice el apóstol, dice la Biblia, que mediante muchas tribulaciones se puedan llegar al reino de los cielos. Jesucristo mismo también lo declaró: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo en una ocasión: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con las ramas? He peleado la buena batalla. La batalla del cristiano es diariamente. La batalla del cristiano no solamente es cuando viene a la iglesia, no solamente es cuando va para la iglesia, tienen desánimo, desalientos y muchas veces no quieren venir. ¿Por qué? Porque hay que pelear una buena batalla diariamente. Pero también la verdadera batalla del cristiano se encuentra allá en el mundo. Ahí se encuentra la verdadera batalla del cristiano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo con mucha claridad. Pero los mensajes que hoy se escuchan muchas veces, no puedo decir que en todo lugar, pero en muchos lugares, no tienen nada que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mensajes que solamente traen comodidad a la gente. Que la gente se sienta cómoda, que la gente llegue a la iglesia, se sienta bien y se salga bien. Pero una de las cosas que muchas veces venimos a la iglesia y así como venimos, así mismo nos salimos. Tenemos que saber y entender que el mensaje de Jesucristo transforma las vidas. Transforma los corazones. Oiga bien, el mensaje de Jesucristo, oiga bien, es un mensaje de salvación. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, pero también el mensaje de la Biblia habla acerca del infierno, y el infierno fue creado no para el ser humano. Dios no creó el infierno para las personas, para el ser humano. Dios dice, Jesucristo dijo en una ocasión, dice que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. El infierno no fue creado para el ser humano, pero sabe unas cosas, que el ser humano es el que toma la decisión mientras está aquí en la tierra. Porque yo me ponía a pensar y a meditar, es imposible predicarle a la gente que está en el infierno. Ya no hay esperanza, ya no hay salida. Esas personas tuvieron su oportunidad y ellos decidieron qué camino tomar mientras estaban en la tierra. Es como cuando usted le predica a una persona que está muerta, que ha fallecido. Usted le habla, le predica y levanta la voz y le grita, no lo va a oír. Por más que usted le hable, le predique, esa persona no lo va a oír. Háblele a una persona sorda que le está dando la espalda, no lo va a oír. Pero tristemente muchas veces en la iglesia
Se predican mensajes que no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia dice, por el apóstol Pablo dice a la iglesia en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 22, cuando Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Dice, el Señor viene, Maranata. Imagínese que si hoy en la iglesia en estos tiempos, usted cuando entra a la puerta, el hermano le dice, oh Dios le bendiga, hermano, amén. Pero qué tal si el hermano le dijera Maranata, en vez de decir que Dios te bendiga, Maranata, 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 recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que si nosotros, la iglesia, quiere ser arrebatada, es necesario caminar con Dios. Elías caminó con Dios y fue arrebatado porque caminó con Dios. Enoc, dice la Biblia, que él caminó con Dios y porque caminó con Dios, él fue arrebatado. Y yo le voy a decir en esta hora, solamente el pueblo, la iglesia que esté caminando con Dios en estos tiempos, si Cristo viene y usted está caminando con Dios y Dios está caminando con usted, cuando Cristo venga, usted se va a ir en el arrebatamiento. Caminar con Dios no significa, oh, yo conozco de Dios, yo conozco de las cosas de Dios. No, caminar con Dios es caminar, tener una relación constante con Dios. Caminar con Dios es pedir la dirección de Dios, porque yo le voy a decir, si Cristo viene y usted no está caminando con Dios, usted se va a quedar, usted no va a ir al arrebatamiento. Pero lo que me encanta a mí, que dice la Biblia, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrebatamiento. Si decimos que la ciudad de Houston tiene más de 6,000 habitantes, en esta ciudad, lo que es Houston, tiene más de 6,000 habitantes, vamos a suponer que tiene 6,000 habitantes con un habitante más, que viene siendo 6,001. Dios quiere que los 6,000 se vayan con Él. Pero Dios también quiere que esa una persona también se vaya con Él. Por eso dice el apóstol Pedro que Dios no retarda sus promesas, según como algunos las tienen por tardanza. Hermano, el que la tiene por tardanza ya se apartó. El que la tiene por tardanza ya no está caminando con Dios. Según algunos las tienen por tardanza, dice, sino que Dios es paciente. Oiga bien, para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hizo Enoc que se fuera, que Dios se lo llevara? Porque caminó con Dios. ¿Usted está caminando con Dios? Usted, amigo que me oye por medio de esa onda, esas redes sociales, usted está caminando con Dios. Caminar con Dios no significa yo conozco de Dios. Caminar con Dios no significa yo conozco la Biblia. Caminar con Dios no significa yo voy a la iglesia los domingos, no. Caminar con Dios significa tener una relación constante con Dios. Dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así va a ser la iglesia arrebatada, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Jesucristo, imagínese, hermano, Cristo sentado a la diestra del Padre se va a levantar del trono donde Él está. Va a dejar su trono por un momento solamente para venir a levantar a los que están caminando con Él. Pero al que no está caminando con Él, a ese no se lo va a llevar. Pero no se preocupe. Si usted no está caminando, usted, hermano que me oye en las redes sociales, si usted no está caminando con Dios, si está usted con vida totalmente nueva, si usted está con vida, es porque Dios quiere que camine con Él. Elías
como Elías fue arrebatado. Fueron diferentes maneras de las que fueron arrebatados. Elías fue arrebatado en carros de fuego. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Ese es lo más hermoso, hermano. Caminar con Dios es tan hermoso. Caminar con Dios es algo especial. Tener a Dios, tener la compañía de Dios en nosotros es algo muy especial. Este es uno de los mensajes, hermanos, que la iglesia primitiva hablaba. La iglesia al principio no hablaba otro mensaje que este mensaje. Han pasado décadas, siglos, han pasado muchos años. Y así como han pasado, el mensaje también se ha querido ir dejando a un lado. Pero ¿sabe qué? Hay gente fiel que sigue predicando ese mensaje. Como le dijo el Señor al profeta, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Tengo personas en esta ciudad, hay personas que son fieles a Dios, fieles al mensaje y siguen predicando el mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo hay porque creo que sí lo hay, hermano. Gente fielmente, fíjese lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 22. Hermano, antes la gente se saludaba con ósculo santo. Antes la gente se decía Shalom. Antes la gente se decía Maranata. Hoy no. Tristemente hoy no es así. Hay veces que la gente no se quiere ni saludar. Y el mismo en las iglesias. Dice Hechos capítulo 5 versículo 42. Oiga bien. Y todos los días, lunes, martes, miércoles hasta domingo, dice, todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. No cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Porque ese mensaje tiene que volver en el futuro. Es cierto, no vivimos en el tiempo de la iglesia primitiva, vivimos en el 2025, pero el Dios de la iglesia primitiva es el mismo Dios del 2025. El Jesucristo de la iglesia primitiva es el mismo Jesús de estos tiempos. El Espíritu Santo de la iglesia primitiva es el mismo de estos tiempos. Entonces, si Él es el mismo, se tiene que predicar lo mismo, lo que se habló al principio, se tiene que seguir predicando. No cesaban de predicar a Cristo. Y no solamente no cesaban, no se cansaban de predicar a Cristo el Salvador, como el Salvador. Y una primera cosa que quisiera hablar, hablando acerca de Maranata, es, oiga, una promesa que se tiene que recordar constantemente. Hermano, si toda la gente no le recuerda, se le olvida. Muchas veces a la gente es necesario recordarle constantemente porque se le olvidan las cosas. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dice, por lo tanto, hablando acerca de la venida de Jesucristo, el pasaje que leímos, dice, por lo tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentados los unos a los otros con estas palabras, con las palabras del arrebatamiento de la iglesia. Un verdadero cristiano, hermano. Un cristiano que camina con Dios y Dios camina con él. Se lo va a llevar Dios. Se lo va a llevar Cristo. ¿Ya?
se va a ir con Dios. Pero acuérdese que Dios también quiere que usted y que yo me vaya. Pero para usted y yo irse, necesitamos caminar con Él. Ponernos a cuentas con Él. Si sabemos o si sentimos que andamos mal, hoy es el día de salvación. Si Dios te trajo a este lugar, o si tú me estás oyendo por medio de las redes sociales, Dios te ha hecho que oigas este mensaje porque Él quiere que te pongas a cuentas con Él. Para el cristiano verdadero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer como un cristiano verdadero? Si usted dice, bueno, yo camino con Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3. Dice, he aquí, dice, yo vengo pronto. Imagínate, yo vengo pronto. El pronto del Señor. He aquí, yo vengo pronto. Eso entonces de que va a venir, va a venir. Sin lugar a duda, Cristo vendrá a levantar lo que Él vino a redimir con su vida, lo que Él vino a salvar con su muerte y con su resurrección. Y yo siempre he dicho, mientras predico, puede ser que Cristo venga. Pero si yo camino con Dios, si usted camina con Dios, la iglesia se va a quedar vacía. Pero el que no está caminando con Dios, aquí se va a quedar. Son los mensajes, hermano, que la gente de hoy no quiere oír. Porque son mensajes que te incomodan, pero son necesarios por el bienestar tuyo. Acuérdese que a Dios no le hacemos ningún bien. Al contrario, Él nos quiere hacer bien a nosotros. Como cristiano verdadero, si tú caminas con Dios, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para el que está caminando con Dios, tiene que retener lo que Dios le ha dado. Primer cosa como cristiano que tienes que retener, tienes que retener la fe. Porque el apóstol Pablo dice, he guardado ¿qué? La fe. Tienes que seguir reteniendo la fe hasta que Cristo venga. Segunda cosa, como cristiano que caminas con Dios, tienes también que retener tu salvación. Tienes que cuidar tu salvación, porque es lo que el apóstol Pablo dice, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Cuidar lo que tiene, lo que Dios te ha dado. Pero también como cristiano que camina con Dios, es necesario cuidar la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La esperanza que un día Cristo dijo que iba a venir y se parará en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y todos los que caminan con Él serán arrebatados con Él. Entre más se habla, hermano, entre más se habla acerca de este suceso, de este mensaje, la gente más cree. La gente más cree. Y mire, hermano, hermano, personalmente, yo prefiero llegar a un lugar donde se está predicando el mensaje de Cristo y que no haya ningún milagro, a llegar a un lugar donde se hace multitud de milagros y no está el mensaje de Cristo. El que salva es soy yo personalmente yo. El que salva es el mensaje de Cristo. Este mensaje cambia el corazón del hombre. Sigue cambiando el corazón del hombre. Usted puede decir, hay muchos personajes en la Biblia que Dios les cambió el corazón.
Pablo, un hombre de odio, de amargura, amenazas de muerte contra los mismos cristianos. ¿Por qué él pudo ser transformado? Porque Cristo pudo cambiar su corazón. Porque este mensaje tiene poder para poder transformar a los corazones. Y la Biblia dice que los más vil del mundo, Dios escogió. Lo menospreciado del mundo, Dios escogió. Lo que nadie da por el mundo, por lo del mundo, Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo transforma los corazones. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Lo vil, lo menospreciado ha pasado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. En pocas palabras, a tu pasado agarró un borrador el Señor, un borrador, y borró todo tu pasado. Lo echó a lo profundo de la mar. Dice la Biblia que Él arroja nuestros pecados en lo profundo de la mar. Eso es lo que hace el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación que cambia los corazones. Pero también este mensaje no solamente cambia los corazones, sino también este mensaje trae esperanza de vida eterna. Este mensaje trae esperanza de vida eterna. La persona que está sin Cristo va directamente a un lugar de eternidad, sin darse cuenta a dónde va. Va a un lugar de eternidad. ¿Y sabe cuál es ese lugar de eternidad? Se llama el infierno, donde dice la Biblia que el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere. Pero para el que ha aceptado a Cristo, el que ha decidido seguir a Cristo, ese no es su destino. El destino del que camina con Dios y Dios camina con él, su destino son las bodas del Cordero. Su destino es estar delante de Dios y ser arrebatado cuando Cristo venga. Y tan poderoso es este mensaje, hermano, que cuando Cristo venga, va a resucitar a los muertos. Dice la Biblia, el pasaje que leímos, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Imagínense qué poder tiene este mensaje, qué poder tiene Dios, que va a resucitar a los que murieron caminando con Él. Y dice Pablo, y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con Él. Pero no solamente este mensaje también, no solamente trae esperanza, sino que este mensaje, oiga bien, no va a dejar a nadie desapercibido. Nadie va a decir, a mí no me dijeron. Acuérdese que el día de mañana va a tener que estar delante de Dios. Y usted no puede decir, a mí nadie me dijo. Yo no sabía. Diciembre 27 de 2025, en una iglesia pequeña, ahí estaba el hermano Juan Cisneros predicándote. Nadie va a quedar desapercibido de las consecuencias que puede agarrar si no recibe el mensaje, o si tú decides irte de aquí y no salir caminando con Dios, es decisión tuya. No es decisión del predicador. Pero tú tienes que decidir. Este mensaje fue exactamente dado para el hombre. Este mensaje es para el hombre. Dios dio este mensaje para que el hombre lo oyera. Y que el hombre, en su libre albedrío, porque a Dios se le sirve como voluntariamente. En su libre albedrío,
que el hombre decidiera mientras estaba aquí en la tierra, mientras estaba vivo, él iba a decidir qué es lo que iba a hacer. Si aceptar el mensaje, caminar con Dios, o solamente oír el mensaje y no caminar con Dios. Delante de Dios nadie va a quedar desapercibido. Pero a mí lo que me gusta, que Dios quiere que todos caminen con Él. Dios no solamente quiere que oiga el mensaje, Dios también quiere que tú camines con Él y Él caminar contigo. Dice la Biblia, yo estoy en las puertas y llamo, yo estoy en las puertas y llamo y toco. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que no oímos el toquido. El Señor te está tocando por medio del predicador y no oímos el toquido. Oímos al predicador, pero no oímos la voz de Dios. Es Dios tocándote por medio del predicador, hablándote, diciéndote, yo estoy a las puertas, dice, y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, yo cenaré con él. ¿Qué quiere decir? Yo estaré con él en todo tiempo. Pero para poder Dios caminar con nosotros, es necesario oír la voz, es necesario abrir la puerta, es necesario dejarle entrar a él. Y si tú oyes a Dios, abre la puerta, tú caminarás con Dios y Él caminará contigo. Pero de otra manera, no podremos caminar con Dios. Este mensaje no te va a dejar por apercibido, y este mensaje, oye bien, es para el hombre. Este mensaje Dios quiere. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y ahí está el que quiere caminar con Dios, dice, y el que creyere y sea bautizado será salvo. El que creyere va a caminar con él, el que es bautizado va a caminar con él, pero el que no creyere no caminará con él, y Dios tampoco caminará con él. Pero cuando venga Cristo por la iglesia, se va a quedar aquí en la gran tribulación, porque no quiso caminar con él. Pero usted sea inteligente en esta hora, amigo, que me escucha por medio de esta onda televisiva, esta onda de Facebook. Sea sabio, sea inteligente. Escoge el camino, escoge pues la vida, dice el Señor. Dios pone dos caminos al hombre. El camino más fácil es el camino del placer, el camino del deseo, el camino donde nadie me diga nada, donde yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí nadie me tiene que decir nada. Sí, ahí está ese camino, pero el camino que Dios da es cierto. Nos tenemos que abstener muchas veces de cosas, pero al final de cuentas es más importante el camino estrecho que el camino angosto, porque el camino estrecho solamente te lleva al engaño, te lleva a la perdición, pero el camino angosto te lleva directamente al cielo. Hay solamente dos caminos: el camino del cielo y el camino al infierno. Así le digo claramente. Usted decide qué camino usted va a tomar. Este camino, dijimos, este mensaje es para el hombre. Si usted decide vivir en pecado, oiga bien, si usted decide vivir en pecado después de haber oído este mensaje, usted agarrará las consecuencias. Usted acarreará las consecuencias. Dijimos que por medio de este mensaje nadie va a quedar desapercibido de que yo no supe, nunca me dijeron, yo no sé de qué están hablando. No, tú decides. Si tú decides rechazar este mensaje, vas a tener que acarrear las consecuencias. Después de haber oído este mensaje. Pero como cristiano, si tú decides vivir una vida, y fíjese, hermano, si como cristianos decidimos vivir una vida tibia,
tampoco no calificas para el arrebatamiento. No solamente los del mundo no califican, sino que el cristiano que vive una vida tibia tampoco califica para el arrebatamiento. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, por cuanto eres tibio, dice, porque no eres ni frío y no eres caliente, dice. Por lo tanto, dice, como tibio te vomitaré por mi boca. O eres frío o eres caliente. Pero si estás medio tibio, estás jugando el cristianito. Y en el día que Dios venga por la iglesia, Dios sabe quién está caminando con Él, quién está jugando al cristianito y quién es verdaderamente el cristiano. Así que si andas medio tibio, enderezate, emparejate, porque no te engañes tú mismo. No os engañé, Dios no puede ser burlado. El tibio piensa que cuando Cristo venga se va a ir. No se va a ir a ningún lado. El que se va a ir solamente son los que están calientes, los que decidieron caminar con Dios y Dios decidió caminar con ellos. Son los que alcanzarán y van a oír el tocar de la trompeta. Solamente esos. ¿Cómo anda usted, hermano? Usted que me oye por las redes sociales, ¿cómo está usted, amigo? ¿Está caliente, está frío o está tibio? Pues le vengo a decir que si está tibio no se va a ir a ningún lado. Cristiano, si tú decides vivir tibio y no caliente, oiga bien, y si la persona muere en esa condición, al infierno. Así dice la Biblia. Porque en aquel día, dice Jesús, en aquel día Jesús le dijo, hacedores de maldad, dijo, no los conozco. Dice, al lago de fuego, dice, hecho para el diablo y sus ángeles. Todo lo que se haga aquí en la tierra va a traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero le traigo buenas noticias. Si usted está medio tibio, caliéntese, es todo lo que tiene que hacer. Pásese para el otro bando. Está el bando del tibio, está el bando del frío, está el bando del caliente. Pásese para el bando del caliente ahí de una vez. Diga usted hoy, no, yo, ¿sabes qué? Yo me salgo del bando de los fríos, de los tibios y me voy para el de los calientes porque ese me ofrece vida eterna. Pásese para el bando de los calientes y va a verlo. Que cuando usted ore, usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a caminar con seguridad. Usted no va a tener temor de nada. El que camina en el bando de los calientes, pero si camina en el bando de los tibios, no le prometo nada. No hay promesa de vida eterna. Dice, pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre, oiga bien, el hombre, hermano, el hombre tiene que reconocer primeramente, tu persona, tienes que reconocer delante de Dios, tienes que reconocer que eres pecador primeramente. Tú tienes que reconocer que eres primeramente en ti mismo, tienes que reconocer tu persona. Tu Juan José, tiene que reconocer que es una persona pecadora. Segunda cosa que tengo yo que hacer, si yo ya reconocí que yo, Juan, soy un pecador, ahora tengo que reconocer delante de Dios que soy un hombre pecador. Primero yo, después delante de Dios. Y tercero, una vez que reconocemos como persona y delante de Dios que somos pecadores, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos delante de Dios porque somos pecadores. Dice el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos, dice. Hermano, sin arrepentimiento no hay conversión.
Es por eso que en vez de cómo esta persona se convirtió y sigue igual, no se arrepintió. No hay un arrepentimiento, fue un remordimiento que le hizo sentir nomás mal en el momento, pero saliendo sigue igual. Es arrepentirse y convertirse, dice. Y una vez que tú te arrepientes y tú te conviertes, dice, van a ser borrados, oye bien, tus pecados. O sea, que si hay pecado en el hombre, y serán borrados vuestros pecados. Lo que hablamos van a ser quitados. Y ahora sí, Dios, vas a tener la libertad para que Dios envíe tu presencia. Y vendrán de la presencia de Dios tiempos de ¿qué? De refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y termino con esto. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero sabes también que Él quiere que cuando tú seas salvo, le digas al otro también para que sea salvo. Porque yo estaba checando y estaba mirando en Segunda de Reyes, capítulo 7. En ese tiempo había una gran hambre en el pueblo de Dios. Había una gran hambre. Tan grave era el hambre que se comían la mamá a su hijo para comérselo. Era muy grave el hambre. Pero sucedió que el profeta Elías dijo que iba a haber comida. Y sucedió que hubo comida en Samaria. Y había 4 leprosos en esa ciudad. Y cuando estos leprosos van hacia los sirios, porque para esto el leproso no podía estar delante de la gente normal, no los dejaban. Los leprosos deciden ir a Samaria. Y para su sorpresa, Samaria estaba sola. Y dijimos que había una gran hambre en el pueblo de Dios de Israel. Se estaban muriendo de hambre la gente, los animales, las bestias, las personas se estaban muriendo de hambre a causa de la gran hambre que había. Y esos 4 leprosos fueron a los sirios. Y había sucedido que Dios hizo un estruendo tan grande delante de los sirios para que los sirios huyeran y así darle libertad para que el pueblo de Dios tuviera alimentos. Total, van los 4 leprosos, van y se dan cuenta que en Siria había alimentos para todo el pueblo. Allá se están matando, se están muriendo de hambre y aquí la gente, aquí hay abundancia. Dijeron los leprosos, no están bien lo que estamos haciendo. Por cuanto es día de buenas nuevas. No está bien lo que estamos haciendo. Y no evangelizar a alguien, no está bien lo que estamos haciendo. Puesto que es días de buenas nuevas. Inmediatamente salieron los leprosos, dieron la noticia, total, salió el pueblo recibió lo que el profeta había dicho. Aquí quiero llegar con todo esto. Muchas veces nos quedamos solamente con querer caminar con Dios. Pero nos compartimos a otros, de también ellos pueden caminar con Dios. Cristo va a venir en las nubes, así como Él lo ha prometido, pero solamente los que están caminando verdaderamente con Dios. Dios le bendiga, póngase en pie.